Damas y caballeros, pero muy buenas noches. Un saludo muy cordial. Soy Ciro Luna desde el Carmen de Ural, Antioquia, Colombia. Y tenemos en Ser Consciente a un gran ser consciente desde Montevideo, Uruguay, desde la parte del sur de América. Allí tenemos una gran cantidad de seres que están en estos momentos compartiendo y empezando a unir muchas cosas de lo que tiene que ver con esta transición, para muchos una tribulación, para otros un gran fenómeno, algo extraordinario, para otros están haciendo el trabajo interior y muchos, bueno, están en diferentes perspectivas. Por lo tanto, como yo le llamo, en Ser Consciente, la gran torre de Babel se está desquebrajando en todos sus niveles desde el ego, porque realmente las comunicaciones hacen un factor importante, es un mecanismo importante para poder entonces entendernos entre nosotros mismos de todos los rangos vibracionales en que nos encontremos, que son rangos vibracionales de conciencia. Por lo tanto, vamos a abordar temas varios y todos van al mismo punto. El tema del proceso evolutivo que está teniendo el ser humano, en el tema del COVID, en el tema de cómo se están manifestando los diferentes niveles, cómo están tomando decisiones, cómo nosotros de manera singular también estamos siendo partícipes, copartícipes de todo esto. Así que, mi estimado Benito, bienvenido a Ser Consciente. ¿Cómo estás? Muy contento de poder estar dialogando con Colombia. Realmente uno si se pone a reflexionar los alcances que podemos llegar a tener cuando ponemos un poquito de voluntad, paciencia y más que nada cuando tenemos fe en lo que estamos haciendo. Y no me refiero a una fe que sea una ilusión o unas ganas de, sino esa energía que uno tiene que sabe que va a conquistar caminos y que hay que caminar y no tenerle miedo a las piedras, ¿verdad? De eso se trata. Esta vida es un gran aprendizaje y ese aprendizaje es principalmente sobre todo el potencial que cualquiera de nosotros podemos despejar. ¿Me explico? O Totalmente. sea, yo creo que la fe no tiene que estar afuera, tiene que estar en uno, en comprender hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros, toda la potencia que cada uno de nosotros tiene. Así te dediques a limpiar zapatos en la calle, tú te desconoces, tú te desconoces. Y no comas el paradigma de que podés ser millonario. Hay cosas que tienen precio, pero conseguir lo que tiene valor, Es muy eso complicado, sí, es verdad. es mucho más grande, Claro que sí. mucho más grande. Y todo el potencial que uno tiene, este, se descubre día a día. Y yo estoy convencido de que hasta el último día de nuestra existencia lo vamos a estar descubriendo. Claro, todos los seres humanos vamos a llegar al proceso de iluminación, sino que no hay afán. Lo importante es empezar a hacer esa alquimia interior de todos los procesos que cada uno está creando. Son como aquellas personas que son creadores de realidades perfectas. Cada uno está creando en esta escuela su realidad. Y ahora estamos coexistiendo todos, creando cada uno de una forma singular, única e irrepetible una realidad o una perspectiva. Es lo mismo, realidad y perspectiva están enlazadas perfectamente. Y tienes razón, Benito. Entonces cada persona, cualquiera que esté viviendo debajo de un puente, el que esté manejando un bus, el que esté en la cima de lo que cree él que es el mundo, todos y cada uno les va a tocar su proceso interior. De alguna manera va a suceder. Y bueno, cuéntanos cómo estás en Uruguay, cómo es la perspectiva de todo lo que está sucediendo en estos temas de lo que es el COVID, de lo que es la misma política, aunque que son muy densas, pero vamos a verlo desde la perspectiva más neutral posible, o sea, desde el aprendizaje. ¿Qué te parece? Mira, hay una cosa que está clara. En esta vida quien busca, encuentra, ¿verdad?
Y yo he sido y soy un eterno buscador porque soy y creo que cada uno de nosotros es un eterno aprendiz. Entonces, más allá de ciertas realidades, yo trato de trascender algunas cosas. Así Y es. he aprendido en esa trascendencia de que los sistemas directivos en la humanidad siempre existieron y que en todos nuestros países siempre hay un estereotipo de individuos, porque nuestras sociedades son un reflejo de las sociedades más antiguas. Entonces siempre hubieron dirigidos y siempre hubieron dirigentes, siempre hubieron corruptos y siempre hubieron corrompidos, siempre hubieron seres conscientes y siempre hubieron seres inconscientes, ¿verdad? Así es. Yo no soy religioso, pero creo que aquí el ejemplo de Jesús es elemental. Muchos le han dado un carácter político, pero sí está claro de que el mensaje dura, ¿verdad? Quien dice la verdad siempre confronta el poder. Estamos de acuerdo. Y lo vemos en Entonces, sí. ¿por qué razón la humanidad una y otra vez repite el mismo problema? Porque seguimos haciendo las mismas cosas. Por lo menos hace 2000 años registrados religiosa y cuasi históricamente, que estamos haciendo lo mismo. Las historias se repiten una y otra vez, La, con el agravante de que hay una religión que te dice que uno se llevó todos los pecados, cuando en realidad te los dejó acá para que los corrija. Y eso se llama conciencia. Y la conciencia no se adquiere en la universidad. En la universidad lo que se adquieren son herramientas para acceder a una conciencia. Pero ¿cuánta gente que tiene universidad se fue a buscar conciencia? ¿Y cuánta gente que tiene universidad se fue a repetir el sistema? ¿Me estoy explicando? totalmente de acuerdo. Tú decías que cada uno forma su realidad. Bien, pero podemos repetir esa realidad como repetidoras de radio o podemos tener nuestro estado de conciencia y empezar a cortar con una realidad nociva para formar una realidad propia. Y eso se llama magia. Sí. Greg Braden, Bruce Lipton, gente de muy alto vuelo en las ciencias ortodoxas de esta época, han llegado a la clara conclusión de que nosotros proyectamos nuestro holograma personal en una especie de fluido inteligente que se llama campo. Y eso condice con muchas tradiciones religiosas. No porque las tradiciones religiosas tengan razón, sino porque era su forma de transmitir una realidad científica. Y son tradiciones que tienen 10, 15.000 años, 12.000 años. ¿Y qué están diciendo? Nosotros formamos nuestra realidad. Cabe acotar de que algunas cosas muy importantes tienen solución, como dice el dicho popular, tan sabio, a grandes problemas, grandes soluciones. Y las soluciones más efectivas para problemas muy complicados son las más sencillas. La síntesis. ¿Verdad? Sí, la ¿Quieres que síntesis. cambie el mundo? Cambia tú. Ah, así es. A cada uno, Entonces, le va a tocar, Benito, a cada uno le va a tocar su evento de destino personal. Y también nos va a tocar un evento de destino global, sí, un evento de destino regional, un evento de destino familiar. Entonces, ahí es donde están
la síntesis a través de las pruebas. La palabra, para mí, como siempre lo he dicho en el programa, las pruebas o los problemas, la palabra pro significa a favor de nosotros para poder superar. Mm, Entonces es cuestión de sabernos escuchar, es de saber comprender, entender la realidad que nosotros mismos estamos generando. Entonces es como convertirnos en esos magos que, bueno, nos entregan la varita para poder hacer magia y terminamos autohechizándonos diciendo de que nosotros no tenemos ningún tipo de poder. Entonces terminamos simplemente cediendo el poder a lo que nosotros mismos creamos y nos volvemos esclavos de esa propia creación. claro, porque ¿qué pasa con todo esto? Vos fijate, yo estoy un poquito peleado con la palabra destino, porque marca algo como cronológico Determinista. y determinista, exactamente, ese es el término apropiado. Y nosotros somos los que determinamos en nuestro destino. Así es. Y eso es... Es la autoconvocación, el poder está en nosotros. Somos los creadores y los destructores, porque no conocemos toda nuestra capacidad. Y la capacidad no está en el éxito, la capacidad está en la conciencia. El éxito es algo que te marca el sistema fuera de ti para que cumplas un estándar. Y la conciencia no tiene estándar, te tiene a ti. Y es más, voy a entrar en términos, perdón, un poquito más técnicos. Dale. Lo que Greg Braden llama el campo, es cierto, es un campo de conciencia, integrado por la conciencia colectiva que cada uno de nosotros tenemos, eso sí voy a decirlo, por creación, entre comillas. Es nuestro derecho universal tener ese campo de conciencia. Para eso estamos en este mundo. Quienes no nos conectamos con ella somos nosotros. ¿Me estoy explicando? Sí, totalmente de acuerdo, Benito. Precisamente eso nosotros lo manejamos, o por lo menos en el caso mío, es el mundo de las probabilidades, el mundo de lo nanométrico, donde todo puede ser posible. Pero como habíamos hablado precisamente antes de tocar ese tema, de que la parte lineal, cronológico, determinista, rompe o se rompe cuando ese ser se vuelve cuántico. O sea, quiere decir, donde eso que nosotros determinamos puede ser otra cosa. O sea, quiere decir que es simplemente el reino de las posibilidades. Que nosotros, pues lógicamente, no sabemos en cierta manera, bueno, no todos, interpretar. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, muy difícilmente vamos a poder comprender otra cosa distinta a lo que yo creo que yo soy. Entonces ahí es donde estamos en cierta manera perdiendo un poquito la perspectiva frente a lo que estamos viviendo y no estamos siendo resilientes de ese tema. ¿Por qué? Porque no vamos a activarlo. No vamos a activarlo porque si no nos conocemos, volvemos a lo mismo, va a ser muy complicado. El campo cuántico tiene toda la razón. Nosotros somos un fractal de una conciencia cuántica donde puede gestarse, recrearse a sí misma. Es una gran inteligencia suprema. Pero aquí estamos nosotros, densificados, intentando sentir la creación, porque cuando hablamos de creación, según mi perspectiva, te lo quiero compartir, somos creación y somos creador. Somos creación y somos creador. Sí, pero hay un tema. Dime. En esa creación hemos creado lo que somos y cómo estamos. ¿Me explico? Sí, señor. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente la religión nos enseñó, o por lo menos un tipo de religión nos enseñó que Dios nos creó a imagen y semejanza. Qué dolor. Esta es una metáfora que tiene mucha razón, pero lamentablemente hay algo que se llama contexto
y la gran habilidad de aquel que nos manipula es haber robado el contexto de esas palabras. Quizás no lo hizo por malo, sino por bruto, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Sí, nosotros somos creadores. Por supuesto que no como la energía suprema. Pero como somos creadores y tenemos un libre albedrío infinito, hemos creado nuestro propio sufrimiento. ¿Me explico? Sí. Hemos creado nuestro propio sufrimiento. Hemos hecho, de alguna manera, una mala magia, entre comillas. Ahora, está claro que hay algo que sí es cierto. El orden universal es tan maravilloso que dentro de ese campo energético nos ha dado herramientas para trabajar. Una de esas herramientas es la mente. A nosotros nos han enseñado que la mente está encerrada en el cerebro. No, a la luz de los nuevos descubrimientos y de las nuevas formas de ver la realidad, de las cuales algunas religiones y algunas filosofías han ayudado mucho, Sí. y yo ya aquí hablo desde mi experiencia personal, la mente es un campo también que nosotros tenemos y que el cerebro vendría a ser el transductor biológico que transforma lo evitado por la mente y recogido por la mente en ideas para que nosotros podamos entender. ¿Verdad? Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? El gran problema que nosotros tenemos es que hemos perdido la capacidad, por una cuestión de educación de estas épocas, de saber coordinar lo que sentimos con lo que pensamos. Entonces, solo nos dedicamos a pensar sin sentir, como dijera Galeano, sentipensando, estar en coherencia, Sí. ¿verdad? Porque hasta los malos tienen éxito porque están en coherencia con su propia estupidez. Imagínate. Así que si uno tiene la verdad, no porque sea más que el otro, sino porque siente que esto es lo coherente y universal, ¿qué pasa que siempre el bueno, entre comillas, pierde? ¿Me explico? Sí, señor. Entonces, nosotros no tenemos por qué estar asumiendo de que ganamos o perdemos. Nosotros lo que tenemos que asumir es que hay algo que no comprendemos y que cuando logramos esa conexión con nuestra realidad, empezamos a ver las cosas de distinta manera y empezamos a ver los cambios, no solo porque cambiamos la mirada, sino porque aprendimos de los tempos para que lo que nosotros sentimos y creamos de buena manera se plasme en la realidad. Me estoy explicando. Sí, señor. Entonces no es magia, pero cuando uno hace lo que debe, lo siente visceralmente y no sabes por qué razón, pero estás seguro. Claro, no te estás escuchando, pero es ese tu idioma. Estás conectado en coherencia contigo mismo y con todo lo que te pertenece. Y también es cierto que para aquí los religiosos lo puedan entender, que la única manera que tu ángel de la guardia te dé una manito es a través de tu conciencia. No te va a entregar todo hecho en bandeja de plata. Tu ángel de la guardia te guía, no hace las cosas por vos. No es tu esclavo, es tu maestro. Y hay un mecanismo para eso, que es la conciencia, porque vuelvo a repetir lo mismo, nosotros como unidades en esta dimensión, literalmente tenemos un cablecito conectado con la conciencia, con nuestra energía personal, Claro. la que nos corresponde. Pero ese cablecito lo cortamos, lo anulamos, nunca lo podemos romper, porque si no nos moriríamos. Exactamente. Pero simple y llanamente le apagamos el switch. Y después metimos la pata hasta el cuadril y vienen los... Es como aquella alarma que te suena y como te aburre el ruido, no te fijas en el fuego, apagás el switch de la alarma. Y somos así de torpes.
Es parte del aprendizaje. Bueno, pero hay que asumir de que nuestra torpeza es muy humana, Sí, señor. Así es. cosa que los animales, con su símil de conciencia, ellos están mucho más conectados, no piensan, empatizan. No, pues imagínate, se complicarían. Si Bueno, piensa. tenemos la facultad de poder pensar, imagínate, el gran problema nuestro es que pensamos mal. Está- Tenemos el hardware es el cerebro, Sí. el software es la mente, y con toda esa maravilla tecnológica de otra dimensión, no sabemos usarla. Eso es evolucionar, aprender a usar, aprender a estar en armonía con lo que sentís, con lo que pensás, y usar tu propia inteligencia para poder elaborar un estado de conciencia mejor. Porque cuando uno tiene un mejor estado de conciencia, está reforzando esa línea de comunicación para sentir una energía de otra dimensión menos espesa, por decirlo de alguna manera. Sí, son como impulsos electromagnéticos que tienen mayor impulso. Y sí, nosotros hablamos sobre el tema de que nuestra conciencia es la inteligencia superior, que es al cual tenemos que recurrir para poder entonces, de ahí en adelante, empezar a ordenarnos en nuestros pensamientos, que ahí donde está el caos, pues nuestra... En nuestra percepción de la realidad. Exactamente. Y de ahí entonces, ¿qué pasa? Empieza el ordenador, que es la palabra, o sea, que es el verbo, ¿no? Y él empieza a ordenar el caos de la mente para poder entonces encontrar el mapa o la hoja de ruta por donde nosotros tenemos que empezar a autoguiarnos y empezar a verificar lo que es falso y lo que es verdadero en nuestra propia creación. Exactamente. Y por esa razón, volvemos a la pregunta que tú me hablabas de la situación política. Y Sí. bueno, de acuerdo a un estado de conciencia, yo te puedo dar muchas opiniones. Mm. Pero lo único que sé decirte es que esto es necesario para aprender de nuestras propias miserias. Sí, sí. Y los políticos hacen lo mismo en todas partes del mundo, en mayor o menor grado, pero en todas partes del mundo. Todos son chorros, todos son sinvergüenzas, prometedores. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propio grupo espiritual y ellos lo que hagan lo van a pagar. O sea, no porque Dios los castigue. Dios no castigue, no No, castiga. Ellos recogen en esta o en la otra lo que han hecho, igual que nosotros. Así que, ¿qué me importa que hoy un político se vuelva sumamente millonario robando? Porque abajo de la tierra no se va a rescatar con los millones que tiene. En el último segundo, digamos, la creación es tan perfecta que en el último instante de tu vida en este mundo, ahí se te corre el velo. Y no es que vos digas, ay, Dios me está juzgando. No, en ese momento la película te va a pasar, porque esa película se guarda, sí, y vos vas a ver lo que hiciste. Queda en ti aceptarlo o no. Si no lo aceptás, muy bien, sos libre, pero evidentemente todo lo que has hecho te va a afectar, se te va a cargar encima. Y ahí tenemos los submundos, ¿no? Y este es uno de los mundos dentro del cual, energéticamente hablando, nosotros como seres hemos elegido tener una cobertura biológica para estar mitigando el grado energético que hemos hecho en este planeta. Las leyes biológicas son una gran posibilidad de poder evolucionar, claro. porque hemos hecho porque la creación en su orden, digo la creación porque así se me entiende, porque si me voy en un tema técnico,
de verdad voy a quedar hablando solo. No, Pero sí es cierto pero sí. que hemos generado una dimensión tan densa, tan densa, tan densa, tan horrible, ¿tá? Que la manifestación de los ordenamientos que nosotros mismos tenemos se ha puesto en marcha y generó el campo biológico. Y nuestro cuerpo y todo nuestro planeta se ha convertido en un gran amortiguador transdimensional. Mm, ¿Me explico? sí. Porque si no lo tuviéramos, y si no tuviéramos la energía de una biología que nos proteja, bueno, ni hablar del grado de sufrimiento que tendríamos, sería extremo y absolutamente indescriptible. Es por eso que nosotros tenemos que estar agradecidos de la vida y cuidarla y tener respeto por tradiciones que, si bien eran antiguas, eran muy conscientes del rol que se tenía en este planeta. Porque todas las culturas, en su menor o menor grado, eran conscientes de que aquí estamos de paso. Y muchos dicen, yo le tengo miedo a la muerte. Mi pregunta es, ¿alguna vez le tuviste miedo a nacer? ¿A dónde vamos? Bueno, ¿de dónde venís? Yo tengo una teoría, precisamente eso de la muerte. Las personas, en la mayoría, tienden a referenciar la muerte como un factor de miedo, pero también se puede preguntar, ¿vos conocés la muerte? ¿Te has muerto y ya sabes qué es lo que se siente? O mejor, la persona le puede tener miedo a la posible forma de cómo puede morir. Le tiene miedo a quemarse, le tiene miedo a otras cosas, pero Porque el miedo es al sufrimiento, no a la muerte. es el sufrimiento que le tiene miedo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros como energía humana, como energía que estamos teniendo un pasaje humano, ¿por Sí. qué le tenemos miedo a la muerte? Porque evidentemente ese miedo, ¿de dónde nació? De otras maneras violentas, o sea, ese sentimiento de miedo viene a causa de la experiencia de haber vivenciado muertes muy traumáticas. Sí. Ahora, si uno, vuelvo a decir lo mismo, le tenés miedo a la muerte, mi pregunta es, ¿dónde estabas cuando viniste a esta vida? Cuando naciste, ¿dónde estabas? Y ahí es donde hay una especie de vacío mental, Ok. porque todo el mundo está preocupado a dónde va, pero ¿y de dónde venimos? Total. ¿No habrás venido de la muerte también, a lo que vos le llamás muerte? Bueno, en esas idas y vueltas, por lo menos yo en esta vez, me tocó entender y comprender y sentir absolutamente y poder armar un esquema mental para explicarme que nosotros venimos de una dimensión, pasamos por esta y nos vamos de nuevo a esa dimensión. Ahora, depende de nosotros el ir comprendiendo la situación para poder cargarnos de esa energía que nos hace falta para que la dimensión no se nos vuelva distorsionante. Porque como decíamos a un principio, nosotros mismos generamos la realidad. Sí. Y la generamos aquí, la generamos en otro lado. Porque no te creas que aquí se terminó la vida. Esto es un pasaje humano, muy humano. Pero tenemos la gran ventaja de que tenemos una cobertura biológica que nos protege de la terrible distorsión primigenia que hemos generado. Imagínate. Y esa distorsión primigenia llega a grados de violencia como el sol, que aún así está en armonía con todo porque es una fuente de vida. Claro. Pero hay que trascender un poquito el pensamiento. Y yo le invito a cualquier oyente a que vea la última foto que mandó la sonda Voyager y que vea nuestro planeta, que es apenas
una mota de polvo en el medio del universo. ¿A dónde se van a ir todos nuestros problemas? A ningún lado, están acá. Lo único seguro es que de aquí nadie sale vivo. Claro, es más, aquí es donde estamos vivos. Aquí es donde estamos vivos. Porque hay algo que también comparto mucho en nuestro canal, de que nosotros nos creemos seres circunstanciales y somos seres sustanciales. Exacto, y eternos. Y Fluimos. no es porque duremos mucho en el tiempo, sino que venimos de un lugar que no tenemos tiempo, donde el tiempo no es necesario, no Es existe. necesario. Imagínense la dimensión de donde venimos. Porque es que las Y bueno, dimensiones son rangos vibracionales. inclusive por una cuestión energética, todos nuestros problemas siguen circulando acá hasta que no los resolvamos. Es Y así de justo el universo. de ahí viene que tenemos que ser sabios de nuestra propia realidad. Tenemos que hacer alquimia interior. Exacto, para tener este procesador biológico en condiciones. Y ojo, no es solo el procesador biológico, porque el procesador biológico es un reflejo de cómo estamos nosotros. Exacto. No nos olvidemos que nuestro cuerpo es una proyección nuestra en esta dimensión. Así es, Benito. Más claro es imposible. Así es. Y la transdimensionalización, donde otros le llaman mundos espirituales, que técnicamente no está mal, porque tú, si vas al diccionario, espiritual es todo aquello que no es tangible. Y eso es una definición muy inteligente, hecha porque si uno aprende a leer, hecha por gente que también maneja poder y maneja cuestiones espirituales. Claro. ¿Me explico? Si uno va a los grandes pensadores de este mundo, todos ellos han tenido vínculos, por Espirituales, ponerle un término muy de moda, esotéricos. Que esotéricos. yo no lo comparto para nada, pero bueno. Es como Freud. Freud era muy espiritual también. Y era espiritista. Freud era así. Freud era espiritual. Era Freud. Freud, sí. Iba a reuniones espiritistas. Y Lacan también, ¿no? Muchas, bueno, todos los seres destacados tenían vínculos con el espiritismo. Y Imagínate. cuidado, espiritismo no es hablar de los muertos ni hablar no. El No. espiritismo es el término que Allan Kardec le dio a la ciencia espiritual. Y la ciencia espiritual no es religión, es una ciencia cosmogónica. Entender el todo y su sinergia. Yo le llamo la síntesis conceptual. Sí, también, porque tiene que ser una síntesis mental. La mente tiene que estar en coherencia para que nosotros comprendamos muchas cosas. Claro, y hay muchos factores que ayudan a que eso sea una síntesis. Simplemente que... Allan Kardec fue un codificador, un Ajá. gran codificador. Pero cuidado, un codificador para esta sociedad moderna que toca a partir de esas épocas. Porque antes se vivía de otra manera y se sentía de otra manera. Y está bien, porque no todos somos iguales, ni fuimos iguales en otra época, ni tuvimos capacidades iguales en otras épocas. ¿Verdad? Muy bien, Antonio. Este, Así es, Benito. pero hay que hacer un gran ejercicio de la comprensión. Y yo creo que en estos momentos lo que necesitamos, yo también he visto cosas que me interesan mucho de un señor que se llama J.L. Parise. Es un argentino que está un poco loco, pero muy inteligente, muy capaz. Ah, sí, yo lo he visto, lo he visto. Y París. él ha hablado de los 4 jinetes del Apocalipsis y entendí claramente lo que quiere decir eso. Son los 4 paradigmas que no debemos seguir, Lo repetimos. porque son paradigmas, claro, digo, falta el quinto elemento que vendría a ser la conciencia, porque el ser humano tiende a repetir fórmulas y seguir paradigmas preestablecidos sin ninguna clase de conciencia. Y la vida no tiene una fórmula. Vamos a darle un poquito más de simpleza a ese ser de conciencia.
Porque la palabra conciencia se puede escribir de dos maneras. Así me lo enseñó un maestro Fernando Marcún. Sí, Eh, con ese significa sabiduría y sin ese significa conocimiento. Eh, sí. y los dos se encuentran. La cuestión es que teniendo los dos implica que en ambos tenemos responsabilidades. Entonces quiere decir hacer esa alquimia interna entre convertir el conocimiento en sabiduría se requiere de tiempo. Se requiere Bueno, pero para que el conocimiento catalice en sabiduría, tiene que haber algo que se llama voluntad. voluntad, activa la voluntad, por supuesto, la responsabilidad. Y la voluntad, eso ya depende de cada uno de nosotros. Porque junto con el libre albedrío, valga la metáfora que voy a hacer, ni el diablo te lo puede cambiar. Cada uno de nosotros en su decisión es soberano. Es una ley universal. Y así como uno es soberano en sus decisiones, también es soberano en elegir sufrir. Es una elección. Exacto. Y eso ni Dios te lo toca. ¿Sí? Vive la experiencia, mijo. Exacto. Para eso te crié, para eso te la di, para hablar en términos metafóricos. Y eso nos hace responsables, no Ahora, culpables. ¿cuántos irresponsables hay ahora? Somos 7.000 y pico de millones de irresponsables, porque cada uno tiene su grado de irresponsabilidad. Sí, sí, De sí. esta dimensión no se salva nadie, ¿eh? Y mirá que está lleno de elegidos, ¿eh? Así les va. Sí, sí, sí. Mucho marketing, pero cuando vas a golpear ahí, la calabaza está podrida. Tiene razón, Benito. Hay muchos que están escondidos y que supuestamente estaban ayudando a otros a tener esa transición, ayudarles a través de pañitos cleans para que lloraran y sanar su pasado y resulta que son los primeros que se esconden. Y bueno, claro, porque hay gente que tiene el paradigma del éxito, no de la conciencia. No, El exacto. paradigma de la aprobación, no de la... hay gente que busca ser aprobada, no busca estar en paz consigo mismo. Y cuidado, digo, son etapas, pero es así. Cada maestro con su librito y cada uno con su responsabilidad. Pero cuidado, no todo lo que brilla es oro porque tu conciencia te lo está diciendo. Y es más, cuando yo hablo de conciencia y de energía, esa energía que le llamamos conciencia, cuidado, esa energía es tan perfecta que es inteligente por sí misma. Sí, nosotros le llamamos el íntimo. Exacto. El íntimo. Así es simple. Es nuestro íntimo. Y ese íntimo, la energía para nosotros es el vehículo conductor de la información cósmica. Exacto, y de la inteligencia, porque repito, esa energía en sí misma es una proyección de inteligencia. El protectorado de todo lo creado. Es la proyección de la inteligencia de la energía creadora. Así es. No, es Y fantástico. eso te mantiene en comunicación con Dios. Mentira que venga cualquier sotanudo, no sé si me entendés el término, Sí, no te a preocupes. decirte soy intermediario. Metete el negocio en donde no te dé el sol. Yo a través de mi conciencia llego a Dios. La- Claro, claro, pero Dios no me pertenece. no, Tengo comunicación directa con Él, como la tiene cualquier cosa en la creación. sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde empezamos a aligerar nuestro equipaje. Ahí es cuando empezamos a tumbar todos los paradigmas. Porque en realidad cuando entiendo, cuando yo comprendo de que mi realidad es un cúmulo de información sin haber procesado en mí, entonces ahí es cuando empiezo a sentir de que estoy sufriendo, pero si yo quiero ser feliz, yo digo, bueno, caramba, ¿qué pasa ahí? Entonces,
Esa parte de la palabra, la información, es la que transforma el ser. Información es el que transforma el ser. Y empezamos a trabajar de una forma muy distinta. De hecho, porque yo lo estoy viviendo en carne propia, Benito. O sea, yo estoy expresándome de mi experiencia. Cuando comprendí Sí, eso. sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veo la palabra Dios, Dios, entonces la Ujú. aparte, ios, y ios en la tecnología es inteligencia. iOS Sí, es un software, o sea, una cosa impresionante. Y es de una. alguna manera somos un software, No somos ¿cómo terminales, te solo somos voy a explicar? fractales. Claro, ahí está. Yo creo que la aplicación humana más apropiada es un fractal. Llevamos la inteligencia primigenia en cada uno de nosotros. Ahora, voy a decir algo que sí realmente es importante. Somos amor, Sí, somos libertad y somos inteligencia. imagínate. Somos tres energías que en armonía nos volvemos imparables. Total. Eso es importante, Benito, que la gente entienda eso. Pero lo que pasa es que la inteligencia no está en la mente, No. la inteligencia no está en la academia. Y yo no estoy renegando de la academia, yo digo que la academia es una herramienta más por la cual podemos conseguir cosas maravillosas o no. Porque prueba está que muchos académicos hoy en día están metiendo la pata hasta el cuadril, como decimos en el sur. Porque están carentes, no se han dado valor a ellos mismos, tienen un paradigma equivocado, se han dejado programar. Pero yo no le puedo llamar señor a alguien que tiene meramente un título, por más doctorado que sea, porque no se merece ese título. Yo he tenido la oportunidad, y no por una cuestión, a veces ha sido por una cuestión comercial, de hablar con grandes empresarios y con una arrogancia de novela y un coche muy caro parado en el frente de mi casa. Y Sí. yo vestido con una ropa de trabajo porque mi oficio es un oficio más. Y en su arrogancia el hombre me dijo un montón de cosas y viste cuando decís, bueno, ahora me toca a mí, me tocaste el palito, cuando realmente te sacan para afuera. Y le dije, me voy a tomar el atributo que me pertenece y te voy a dar una definición antropológica de lo que vos ligeramente llamás valores, por los cuales me dijiste que ellos no te importan. Hmm. Y como definición antropológica te voy a decir que esos valores es la conducta que hemos desarrollado como especie, es inherente en nuestra especie. Sin esas conductas no sobrevivimos. Y el hombre quedó blanco, porque no podía entender a un hombre con ropa de trabajo que le diera una cátedra. ¿Pero por qué? ¿Porque yo soy un superletrado? No, le hice caso a mi inteligencia natural. Natural. Ahí cuando nos volvemos esos seres sintientes que estamos pensando con el corazón y sintiendo con la mente. Bueno, pero emanás una coherencia en ese momento, que Sí. sin ser violento, le pones una pared de energía y el tipo quedó blanco. Pero aparte le agregué otros comentarios que ya eran de mucho peor calaña, porque por supuesto que tenía su señora rubia en el 0 kilómetro, entonces era regalado. Perdónenme la expresión, pero era el llanero solitario, ¿no? Y atravesó con toro sentado. Bueno, no, acá le llamamos a cierta gente el llanero solitario, perdóneme, no pretendo ser soez, pero ¿cuál era el nombre del caballo del llanero solitario? Silver, Plata. plata. Bueno, acá le decimos llanero solitario al que monta por plata.
Ah, bueno. Claro, era el llanero solitario el tipo. Tenía un auto y una mina de despampanante y tenía plata. Por eso Y te está digo, bien, era el modelo de él. el llanero solitario se topó con Toro Sentado. No, se topó con un tren a contramano, digo, pero bueno, este, lo traté de llanero solitario. Dale, vos, llanero solitario, le digo, mostaza plata. Ah, no, muy bien, Benito. No, Benito, hay Bueno, perdónenme un poco, digo, uno también tiene sus cosas que marca la cultura y yo no me, de mi cultura rioplatense no reniego, no he aprendido mucho, porque a veces la suspicacia y la picardía popular son muy sabias y a veces dan un tono de ironía que no es malo, sino que es bueno agarrárselo a veces para la risa, porque son cosas a veces muy duras y la risa suele ser el resultado de poder romper un poco las barreras del terror, ¿no? ayuda a relajarse, a relajar todo. Claro, y tomarse las cosas de otra óptica. Y tomar mate. Sin ninguna duda, acabo de dejar el mate ya lavado de tanto mate que tomaba. Este, pero creo que estamos convencidos, estoy, y algún día me gustaría, quizás tenga que hablarlo contigo en privado, pero yo he tenido experiencias muy fuertes en mi vida, muy fuertes. Y después de 35 años empiezo a tener el porqué de esas experiencias. Muy bien. De hecho, yo tengo un programa donde hablo precisamente de dos preguntas trascendentales. ¿Por qué somos lo que somos y por qué soy lo que soy? Y son dos preguntas trascendentales. Y yo hablo también de el porqué de las cosas para poder lograr comprender el para qué. Primero el por qué, luego el para qué. Entonces ahí está el aprendizaje al final. Claro, pero aparte, yo manejo una página con muchos miles de gente. Por supuesto que Benito es un seudónimo que estoy usando. Y si viste mi perfil de Facebook o has visto mi nombre, es una picardía muy uruguaya mi nombre. Después te la explicaré en todo caso. Claro, Este, ¿eh? muchas gracias. Claro, fue una humorada que puse. Pero sí, en todo caso, Benito está bien dicho. Y está perfectamente dicho porque sí es cierto, es mi segundo nombre. Pero lo que sí tenemos que comprender es que nosotros tenemos no la obligación, la oportunidad de evolucionar. Y en esa página que manejo hay mucha gente que habla de la palabra evolución. Y los veo y se manda sus grandes escritos y yo le pregunto, ¿qué es para usted la evolución? Porque estamos usando una muletilla, pero ¿y el contenido? Mm. Evolucionar no es juntar puntos, no es hacer mérito, no es ser más inteligente, es conseguir la paz inteligente. ¿Me explico? Es Sí. estar en paz. Pero no es estar en paz porque hagas un om. No, la paz no es una técnica. No. La paz es un estado de conciencia. Cuando sentís que todo le vas encontrando un hilo conductor que alimente lo que tú sabes muy íntimamente que está y lo vaya despertando. Así es. Entonces, no se precisan hacer grandes cursos para evolucionar. No se precisa simplificar al grado de prostituir las cosas, sino que lo que se necesita es estar en paz y armar ese organigrama personal para seguir estando en paz y transmitir esa paz, porque la paz no es una apariencia, se transmite. Y mucha gente me pregunta, ¿y cómo haces para no discutir? No discuto. Si yo estoy en paz, a veces, a veces, porque todos tenemos bilirrubina, ¿verdad? Todo nos Pero putea el ego en algún momento.
Y bueno, digo, yo soy humano, lo asumo. No, Ego, y bueno, vamos a darle. Pero no, tampoco es parecer un maestro zen, porque es imposible. claro. Nos venden los estereotipos, compramos los estereotipos, Mucho pero menos no son el este estereotipo. frenesí para que te vuelvas un monje zen en este frenesí. Caramba. Yo no me veo como un maestro zen en el medio de una balacera, la verdad que no. Pero No. no obstante, claro, pero no obstante de eso, he aprendido que cuando, entre comillas, le he pedido a Dios algo, lo único que ha hecho Dios, entre comillas, es decirme, bueno, ¿te vas a prestar o no te vas a prestar? Y yo emano eso porque lo permito. Y lo veo tarde o temprano plasmado porque me he dejado conducir en esa paz. Repito, existen una miríada de seres que nos quieren hacer daño y existen muchos más que nos quieren ayudar, desde todo el amor profundo. Pero en furia y en miedo no nos pueden ayudar porque somos nosotros los que cerramos la puerta. Muy bien. Nosotros no somos los dueños del mundo, somos los responsables. En un planeta tan amoroso. El planeta sí, el planeta va a estar con o sin nosotros, Así es. pero tenemos que hacer de este pasaje algo bueno. Y aún en el medio de una guerra, decir, he aprendido, tomé conciencia. Yo Sí, no estoy diciendo que las guerras sean necesarias. Nosotros somos necesarios. Y que quizás paremos la guerra, pero principalmente que seamos el fin de esa guerra. No sé si me explico. sí. Quizás le pongamos un límite para que esa guerra se vaya a otro lado. Porque hay algo que está claro, señores, las cosas acontecen porque nosotros lo permitimos, porque entramos en la guerra o porque la evitamos en vez de pararla. No sé si soy claro. Hay veces, la mayoría de las veces, somos responsables por omisión. Yo no hice nada, ese es el problema. Yo no te hablo de que vayas a hablar con los poderosos, porque los poderosos lo que van a hacer es aplastarte. Pero pregúntate a pensar, ¿qué razón tengo yo, qué propósito tengo yo en esta vida? El universo, la creación son tan imbéciles que me van a crear a mí como escoria. Yo soy una escoria, no, tú no sos una escoria. Aceptaste ser una escoria. Así es. ¿Y qué puedo hacer yo? No sabés lo que podés llegar a hacer. Y es más, después te voy a pasar ese material para procesarlo. Vale. Pero cuando uno recibe mensaje, hay mensajes muy específicos que dicen, hermano, lo espiritual supera lo tecnológico. Entonces, cuando hay gente que se pone a llorar porque el 5G te va a comer la cabeza, yo creo que no estás entendiendo. Yo no te voy a decir que no te preocupes por el 5G. Yo lo que te voy a decir es preocupate porque eso no te acorrale. ¿Me Hay una frase, explico? sí, hay una frase ahorita te digo de quién fue, que me llamó mucho la atención y precisamente es conveniente decirla. Pero si rezas para que tu vida sea más fácil, mejor preocúpate porque tu vida sea lo suficientemente fuerte para afrontar las situaciones difíciles. Bueno, esto es lo que permanentemente tenemos que comprender. Claro, Uno no tiene por qué sufrir, no, pero sí es dueño de la energía con que afronte los sucesos. así es. Y depende de la energía de uno si sufre o no. Tienes que administrarlo. Es fácil decirlo,
pero hay que vivenciarlo. Y cuando tenés fe en ti mismo y vas con... Es más, yo aprendí que el sufrimiento enseña también, porque enseña tus debilidades. El ser humano tiene derecho a sufrir. Claro, pero el sufrimiento es un proceso a veces a pasar. Ujú. No te hablo del sufrimiento sádico, de esa cosa, no, no. Pero a veces como espíritus necesitamos vivenciar cosas para darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Sí, así es, Benito. Yo no hablo de que la tortura sea necesaria, hay cosas que son innecesarias. Entonces, ¿por qué las permitís? Ah, porque me vinieron. No, 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 no. Tú las aceptaste. Sí, sí, sí. Ahí está la diferencia. Y a veces involuntariamente la aceptás. Benito, Reconocete. Reconocernos es reconocernos, volver a conocernos, pero ¿desde dónde? Desde una óptica distinta a la nuestra. de otra perspectiva, claro. Claro, salí de la pecera, porque el pez que está dentro de la pecera ve la pecera, pero cuando el pez logra salir de la pecera, se da cuenta que existe otra realidad. La alegoría de la caverna es así, es tal cual. Así la Y comprendieron. mirá que la alegoría de la caverna es de Platón, 2500 años antes de Jesús. Una cosa bárbara, ¿no? Pero y te das cuenta que la historia siempre se ha repetido y siempre nos han manipulado igual. Por eso muchos médicos que hoy apoyan toda esta maldita pandemia, yo los veo que están en la alegoría de la caverna. Por supuesto que hay gente que es peligrosa, pero están en la alegoría de la caverna. No lo ven. Conocer la historia no es lo mismo que comprenderla. Ah, porque una cosa es repetir los hechos de memoria y otra comprender el mensaje que esos hechos. Y esa misma fórmula aplica para todo. Exacto. Y no es lo mismo memorizar que ser consciente. Así. Ser consciente lleva un trabajo, ¡oh! Y bueno, y El que me perdone mucha gente que puede estar escuchando. Y entiendo y comprendo muchas cosas. Mirá que yo sé lo que es pedir un pedazo de pan, Sí, señor. pero nunca dejé de leer. Yo entiendo la pobreza de muchos lugares, porque yo sé lo que es la pobreza, sé lo que es salir y pelear con uña y dientes. Y hoy no tengo trabajo. ¿Y qué? ¿Me pongo triste? No. ¿Me explico? No. Entonces, vos fijate que es muy importante como te expliqué el otro día, hablando una cosa entre nosotros para el público, yo aprendí algo por experiencia y después lo vi en muchos lados. Cuando uno realmente quiere saber quién es uno tiene que hacer dos cosas. Empezar a hablar y no decir estupideces, sino aprender a expresarse. A veces no tiene que ser con ciertos códigos preestablecidos, pero sí aprender a dar ideas claras, ¿verdad? Yeah. Y otra cosa es escribir. Y uno se reconoce en lo que escribe, porque permite al subconsciente aflorar. Exacto. El consciente, Y el es, y es, consciente es la... Sí. claro, y uno, es decir, descubrí una beta que yo no sabía que tenía. Bueno, sos tú, la beta de músico, de escritor, de poeta, de ingeniero, de artista, de deportista o de loco del carajo, no importa. Grita tus cuatro verdades. Pero todo lo que tú no elabores se te vuelve en contra. ¿Por qué? ¿Porque te castiga? No. Es porque parte de ti no lo estás expresando. Benito, No te estás dando pelota, como decimos acá. claro, por supuesto. Benito, moraleja, para ya terminar.
una moraleja que nos puedas entregar para poder que dejemos, como hacían los griegos, dejando la enseñanza con una pregunta, para que cada uno empiece a construir de ahí en adelante. ¿Qué nos dejarías en estos momentos de todo el compendio de información que hemos entregado en esta intervención? Mira, se me viene un dicho popular acá, que no lo voy a expresar, pero bueno. Pero realmente, hacete dueño de tu vida, porque si no, otro sinvergüenza te la va a robar y va a desperdiciar lo que es tuyo. Ahora, hay algo que está claro: la vida no es un bien finito, así que vos podés retomarla cuando quieras. Siempre es tuya. Y siempre hay un momento, en todos los momentos podés dar vuelta a la realidad. Siempre. No hay edad, no hay nada. Y no vas a ser millonario, vas a ser consciente, que es distinto. Y por supuesto que cuando uno es consciente no le tiene que tener miedo a ciertas carencias, porque esas carencias de a poco se terminan. Ahora, te voy a decir algo: comer y estar abrigado todos los días, pero no pidas un Mercedes-Benz, porque evidentemente al mundo no le importa que tengas un Mercedes. Lo que le importa es que tú no sufras, que es distinto. Muy bien, Benito, espectacular. Al universo le importa que no sufras, no que tengas. Y que avances, no le importa que se estanque, tiene que, Claro, tiene que al avanzar. universo le interesa que dejes de sufrir, no que tengas. Ah, pero si yo tuviera, bueno, ya lo que va a tener un dolor de huevo, perdóname. Sí, es que si, ¿Está? si sufre te paralizas prácticamente, no tienes Exacto. Y a oxígeno. veces sufrís porque no tenés. ¿Y qué tenés que tener? Si tenés comida, si tenés abrigo, si tenés lectura. Yo no hago un culto a la pobreza, cuidado. Hago un culto a ser espartano en la vida. O sea, quiere decir, tú manejas es la austeridad opulenta. Claro, porque lo que tenés lo necesitas, ya está. Y lo Y valoras. no te preocupes que cuando precises algo extra, eso extra va a venir tranquilo. Total. Eso se llama fe. Y el universo no te lo va a regalar. Tú lo estás haciendo. Así es. Y eso se llama amor. Inconscientemente lo estás haciendo. Y eso se llama amor. Eso es una proyección de amor. Proyección de amor. Porque ya vamos a hablar de las proyecciones. La inteligencia es una proyección. La libertad es una proyección. Son energías imparables. Imparables. Benito, espectacular. Ya vamos ya terminando. Gracias por esa gran moraleja, por esa parte final, que es como la cereza en el pastel, para que tengamos esa forma de pensar de una manera más contemplativa, no es juzgamiento, sino simplemente que todo es posibilidades, todo puede ser de otra forma y que todos tenemos Tú que colapsas la posibilidad. Tú condensas la posibilidad. Tú hacer. condensas la energía del universo. Tú puedes. Y no es solo cuestión de banderas o gritos. Cuando tú estás en paz, no te haces idea de la miríada de energía que frenás. Cuando un ser está coherente, si fueran capaces de imaginar lo que se mueve alrededor, entonces pensarían de otra manera. Pero por ahora, nosotros lo que tenemos que es decir: ¿de qué tengo que ver esta catástrofe? Estoy aprendiendo. ¿Qué? No sé, pero mañana lo vas a saber, sin duda alguna. Date tiempo tú y da tiempo a tu conciencia. Muy bien. Voy a dejar también esta frase. Todos los seres humanos somos seres infinitos buscando la perfección absoluta en cada una de nuestras creaciones. Así que
Gracias a todos por... Me voy a permitir dejar una frase de nuestro prócer Artigas sin desmedrar a Bolívar, Perfecto, perfecto. pero con libertad no ofendo ni temo. Sí, señor. Aprendamos de los mensajes de nuestros próceres. No fueron videntes, era evidente para ellos porque conocían cómo funcionaba la cosa. ¿Cómo funcionaba la realidad, como lo dijo Salomón? Exacto. Ellos eran muy conscientes de lo que estaban haciendo para el día de hoy. Y hoy nosotros tenemos que tomar esa posta porque si no, la historia se va a volver a repetir. Y la libertad no se inventa, se ejecuta. Así es. Benito, siempre agradecido con tu presencia y por tu esencia, hermano, y tu claridad para poder entonces abonar a estas conexiones de esta red inmensa, cuántica, que es la red crística, la que nos conecta a todos, la que nos emulsiona a todos, la que nos ayuda y nos entrega experiencias para poder aprender, comprender y evolucionar en conciencia. Gracias, Benito. Gracias por estar aquí en Ser Consciente. No, por favor, un placer y realmente estoy a las órdenes y muy contento de haber hablado, la oportunidad de poder usar la tecnología para dejar a nuestros hermanos colombianos un gran abrazo y bueno, ir generando puentes para que un día yo pueda ir con mi termo y mi mate para esos lados y para que ustedes vengan a comer un asadito. Siempre, siempre bienvenido acá, hermano, en Colombia. Aquí tienes un techo, aquí tienes un hogar, aquí tienes un hermano. Muchas gracias. Un abrazo y que hasta siempre. Hasta siempre. Que esté bien.